Bienvenidos a la casa del Señor, que nos alegra verles a todos. Hoy teníamos previsto humanamente tener al pastor Vladimir Galvez con nosotros, pero el día de hoy por la mañana me comunicaba que después de tener síntomas que varias personas están mostrando, le salió positiva su prueba y pues, junto con su padre, que es el director nacional de educación cristiana de las asambleas de Dios, bueno, casi toda su familia están luchando con el COVID. Así que pues tengamos en oración para que el Señor haga una obra especial en la vida de él y de toda su familia. Por esa razón es que él no puede estar este día con nosotros. Sin embargo, pues como me avisó temprano y como uno debe estar preparado, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios podemos desarrollar el segundo día de esta temática. Nos alegra verles a todos. El día de ayer hablamos de tal palo a la astilla, ¿verdad? Y hoy quiero que podamos hablar sobre dejemos un buen legado. Dejemos un buen legado. Para aquellos que nos sintonizan a través de la transmisión de Facebook Live, también les damos la más cordial bienvenida. El día que también puedan ver este mensaje, si no lo hacen hoy de manera en vivo, pues también ahí el día que ustedes sintonicen, anhelamos que la presencia del Señor sea sobre sus vidas. Quiero llevarlos a Proverbios capítulo 13, versículo 22. Proverbios 13, 22. Bueno, como está aquí en la pantalla reflejado, me gustaría que lo podamos leer todos en la versión Reina Valera. Proverbios 13, 22. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Una vez más, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ponga su mano en su corazón con fe y diga conmigo: anhelo dejar un legado para el hijo de mi hijo. Dice Barclay y Matthew Henry, que son comentaristas que normalmente ocupamos como referencia para ir al contexto histórico, lingüístico, sobre todo porque este es un libro que lo conocemos como un libro sapiencial o como un libro poético, y hay que entender el trasfondo de las palabras que se están ocupando acá, que posiblemente el escritor sagrado, guiado por el Espíritu Santo, está hablando desde dos perspectivas. Si me hacen el favor y regresamos al versículo, ahí voy a mantener ocupados a los pobres hermanos de ahí de multimedia. Dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y señalan que esta expresión inspirada por el Espíritu Santo puede significar dos cosas. Y las dos cosas es un tremendo compromiso para cada uno de nosotros. El primero es que este hombre que está guiando por el Espíritu Santo está queriendo decir que si usted hace bien su trabajo con la primera generación, usted está garantizando la bendición para la segunda generación. Y otros sostienen que lo que está queriendo decir acá el escritor es que cuando usted preparó bien el terreno del corazón de su hijo, posiblemente no le deje a usted una gran riqueza, pero como usted lo ha preparado de forma integral, lo que usted le deja como legado, Él lo va a multiplicar. Y cuando Él lo multiplique, entonces el beneficiado será ¿quién? El hijo de su hijo. Estamos hablando entonces de una tercera generación. Por eso hablamos de poder dejar un buen legado. Hemos hablado en otras ocasiones del contexto del legado. Y quiero dejar en su mente esta primera definición. Al igual que el día de ayer, los que deseen el material lo pueden hacer al final del día miércoles, o ahora o el día miércoles, hablan con hermano Alex, y posiblemente el domingo les estemos entregando ya el material impreso para aquel que lo quiera tener. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado?
Herencia es lo que se le deja a alguien. Repita conmigo, herencia es lo que se le deja a alguien. Legado es lo que se deja en alguien. Parece igual, pero no lo es. Repita conmigo, herencia, lo que le dejo a alguien. Legado, lo que dejo en alguien. Hay personas que han recibido herencias cuantiosas. ¿Cuántos anhelarían que le dejen por lo menos unos $100,000 de herencia acá? Sí. Usted y yo tal vez hemos conocido a través de los medios de noticia de cómo una primera generación, entiéndase el precursor o el que fundó una empresa, la llevó a la empresa a la cúspide y tiene el momento que traspasar los bienes, a eso le llamamos herencia, y se la deja a un hijo, y en algunos casos los hijos hacen de eso todavía una fortuna más grande, pero en otros los hijos se acaban hasta el último centavo. Entonces la herencia se acabó, se perdió, se esfumó, por decirlo así, no sirvió para aquello que tal vez fue pensada a la hora de dejarse a alguien. Pero el legado, hablamos de un conjunto integral de aspectos intangibles que se dejan en la vida de la persona. Hablamos de los valores, hablamos de los principios, hablamos de las costumbres, hablamos por ende también de la ética, o en este caso espiritualmente, hablamos de los valores cristianos. ¿Quiénes de ustedes recuerdan alguna buena costumbre que se practicaba en su casa? Aquellos que ya no tienen a sus padres, posiblemente algunos de ellos recuerdan, hoy en día ustedes recuerdan aspectos que aprendieron y que les fueron inculcados de parte de sus padres. Si me refiero a la generación más adulta, ¿cuántos de ustedes le agradecen a sus padres que sembraron en ustedes el ser laboriosos, o sea, el ser trabajadores? ¿Quiénes agradecen a sus padres? Tal vez no fue de la mejor manera, como lo dije el día de ayer, porque lo levantaban a las 3 de la mañana para que fuera a encender el fuego y pusiera a cocer, ¿verdad?, el maíz, y había que hacer tortillas para que a las 4 de la mañana salieran los hombres a trabajar. Pero no podemos negar que se agradece el hecho de que sembraron en uno el ser laboriosos. ¿Cuántos también agradecen a sus padres que les enseñaron a ser honestos? He oído y me han contado que había padres que eran tan estrictos que cuando sabían que sus hijos habían tomado algo que no era de ellos, algunos hasta en las llamas, ¿verdad?, de las cocinas de leña, les llevaban a poner las manos, ¿verdad?, como una forma de castigar. Obviamente estamos hablando de un castigo que tal vez no era el más idóneo, pero el fin era crear hombres honestos, mujeres honestas, hombres o mujeres íntegros. La tarea de nosotros, hablábamos ayer como una nodriza espiritual, es permitirle al Señor que nos ayude a nosotros a poder dejar un buen legado a la siguiente generación. No hablamos de bienes materiales solamente, hablamos de los principios, hablamos de los valores, hablamos de la actitud, hablamos de todas aquellas buenas costumbres dentro de la vida cristiana que sin duda alguna anhelamos que puedan permanecer en la mente y en la práctica diaria de cada uno de aquellos que seguirán buscando a Dios, que seguirán siendo testigos de la gloria de Dios, porque usted y yo sabemos que Dios no cambia, y el Dios de Isaac, y el Dios de Abraham, y el Dios de Jacob sigue siendo nuestro Dios, y si pasan 100 años seguirá siendo el mismo Dios. Pero nuestro anhelo es que la siguiente generación, cuando usted y yo nos vayan a visitar a Campo Amor, a la Resurrección, a Jardines del Recuerdo, a los cipreses, o no sé a dónde nos van a ir a aventar, pero cuando ya no estemos, la siguiente generación busque a Dios, ame a Dios, pueda vivir bajo la gracia y la unción de Dios, pueda seguir pregonando el mensaje de buenas nuevas. Ese sería, creo, el mejor legado que podemos cada uno de nosotros heredar. Quiero dejar esta noche 4 ideas en su corazón de por qué tenemos
o debemos dejar un buen legado? ¿En qué radica para nosotros el hecho de permitirle al Señor que nos dé la gracia y la sabiduría necesaria para encaminarnos de la mejor manera en base a la palabra del Señor y poder dejar un buen legado a la siguiente generación? Primero, un buen legado nos garantiza la continuidad de nuestra vida. Repita conmigo: un buen legado garantiza la continuidad de mi vida. Debemos de entender a qué nos referimos con la continuidad de nuestra vida. El Señor Jesús fue enviado por el Padre para poder sacrificar su vida en la cruz del Calvario, que usted y yo podamos tener vida y vida en abundancia. El deseo de Dios a través de cada uno de nosotros es que nosotros seamos lumbreras para el mundo, la sal de este mundo, seamos de alguna manera un referente para el que no conoce de Dios, para el que camina sin esperanza, y ese referente nos convertimos cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Pero aquí hablamos de la continuidad de vida a través de lo que significa las siguientes generaciones, que podamos afectar positivamente a la siguiente generación y a las personas que están a su alrededor a través de que ellos practiquen los principios y los valores, que ellos vivan en el temor de Dios. Dicho de otra manera, que cuando no estemos nosotros, sus hijos, sus nietos, en lo que ha sido sembrado a través del ejemplo, la palabra de Dios, puedan ser personas de bien. Y cuando las personas reconozcan el bien de esa persona en su accionar, se acuerden de usted y diga: sin duda el abuelo, el padre hizo un buen trabajo. Sin duda el abuelo, el padre, la madre, la abuela hizo un buen trabajo. Recuerda cuando Pablo le dice a Timoteo: traigo a la mente la fe no fingida que habitó primero en ¿quién? En tu abuela, y también luego habitó en ¿quién? Y estoy seguro, le dice, que en ti, le está hablando de la tercera generación, y estoy seguro que en ti también habita esa genuina fe. Aunque no es algo que nos guste pensar, hay muchos de nosotros que estamos cada día llegando más cerca al fin de nuestros días. Eso no es una idea que a uno le guste mucho pensar. De hecho, cuando uno está haciendo cualquier servicio fúnebre en cualquiera de los cementerios del país, usted va a ver que de repente aparecen personas bien vestidas, que posiblemente son agentes de venta de ese camposanto, y le llegan a decir lo siguiente: no es que nosotros querramos que usted se vaya a morir, ni es que le estemos deseando la muerte, pero queremos preguntarle si usted ya tiene adquirido uno de los servicios para cuando le llegue el día. Y muchas personas dicen: ay, yo no quiero que me hable de eso, pero es una realidad que tarde o temprano sabemos que todos vamos a enfrentar. ¿Qué va a pasar el día que ya no estemos nosotros? Obviamente la vida continuará a través de la descendencia que Dios nos ha dado. Continuará a través de los hijos, hijas, nietos y la generación que el Señor le ha placido otorgarle a cada uno de ustedes como herencia. Y es ahí donde nosotros debemos ponernos a reflexionar en la importancia de la continuidad de nuestra vida. No me estoy refiriendo a que la generación es una generación de robot que va a hacer lo que nosotros digamos. No, ellos tienen su propia personalidad, su propia identidad, y deben de tener su propio encuentro con el Señor, porque la fe no es heredada como usted le hereda una vaca, o como le hereda un terreno, o como le hereda una casa. No, la fe debe ser personal. Todos debemos de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero me refiero al hecho de que cuando ya no esté, la continuidad de la vida radica en que las generaciones que salen de sus lomos como figura, o sea, su descendencia, sean un hombre, una mujer, una familia de bien, que honre a Dios,
que lo honre a usted, o sea, honre su memoria y que honre también a la sociedad al ser hombres y mujeres de bien. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, que por el tiempo no los vamos a leer al igual que ayer, usted recordará que Dios le hace un llamado a toda la nación por medio del líder y le dice: estas palabras que yo te prescribo hoy, estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que yo te entrego hoy, le dice, se las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Y establece tiempo y establece lugar, en todo lugar prácticamente y en todo tiempo, porque le habla que se las escriba y que se las repita cuando se levanta, cuando se despierta, que se las repite cuando vaya en el camino, que se las repite cuando regrese a la casa, que se las repita cuando está en el campo, cuando estén trabajando. O sea, era una actitud, porque con esto lo que Dios buscaba es que la generación que ahora iba a entrar a la tierra prometida fuera una generación que no olvidara que es Dios quien los había sacado con mano poderosa de Egipto, y que había sido Dios el que los había introducido en terreno fértil, en la tierra prometida, y que no se les olvidara cuando estuvieran al otro lado cosechando la dulzura y las mieles del éxito, que no se llenaran de orgullo, que no se llenaran de soberbia, que no se llenaran de prepotencia, que no se llenaran de autosuficiencia. Y le dice, cuando ya estén allá, cuídense para que ninguno de sus hijos y de sus nietos vaya a decir: por mi mano, por mi fuerza, por mi capacidad, sino que reconozcan que si están ahí es porque Dios los ha introducido a esa tierra. ¿Hasta aquí van conmigo? Ahora, no podemos negar que las nuevas generaciones vienen mejoradas, por así decirlo, ¿verdad? Vienen mejoradas porque, para empezar, a nivel físico, está comprobado que las nuevas generaciones, hablo los últimos 20 años, la generación está siendo, los salvadoreños estamos subiendo el promedio de estatura. Ya no es 1.60. Miren, y rápidamente, vaya. Ponte de pie, ¿verdad? Ponte de pie, Moisés. Vengan los dos aquí. Va, ponte de pie. ¿Cuánto es la estatura promedio del salvadoreño? Consuélense, consolemos. La estatura promedio del salvadoreño en el caso del hombre es 1.60 y en el caso de la mujer 1.55. Vaya, esta es la nueva generación. Ven, Rodrigo, vaya. No te había visto, ¿Cuántos años tienes, Rodrigo? Ella tiene tu hija, 18. ¿Hace cuánto en estatura superaste a tu papá? Desde los 15, dicen con mucho orgullo. ¿Acaso no es? O sea, les quiero demostrar el punto. O sea, la generación viene mejorada. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Es así. ¿Quiénes de ustedes saben inglés? Más o menos. ¿Te defienden? ¿Sí? Más o menos. Yo creo que si le preguntáramos a los padres de ellos si saben inglés, nos dirían que no, o que usan el traductor, porque hoy los teléfonos, ¿verdad?, tienen esa capacidad. Y podemos empezar a ver que hay un potencial tremendo. Yo les aseguro que alguno de ellos sueña en salir del país, sacar una maestría, tener un buen trabajo, etcétera, etcétera. Ellos, esta generación, es la que le va a dar continuidad al legado de sus padres. Porque si te dejan el pica, se te va a acabar un día. El pica no va a durar para siempre. Si te dejan la casa, dice, ahí va a haber problemas con la hermana.
igual vas a tener que ver cómo la reparten con ella, o igual no duran para siempre. Pero ¿qué va a perdurar en ellos como continuidad? Los valores que fueron sembrados, la semilla que fue sembrada, el ejemplo que fue sembrado. Que cuando lo vean a él digan: su padre no solo fue abogado, su padre fue un hombre que amó a Dios y que sirvió a Dios. Porque lo verán en él también, que cual sea el propósito de Dios para la vida de Rodrigo, pero él será quien le da continuidad al legado de sus padres, igualmente con cada uno de ellos. Porque sería triste que el día de mañana, pasen a sentarse, gracias, un aplauso para ellos, ¿verdad? Porque sería triste que el día de mañana dijeran: ay, el hermano Antonio, tan buen hombre que era, servicial, pero el hijo, miren, parecía buena persona el hijo, ¿verdad? Pastor era el hijo, pero miren cómo terminó. ¿A quién le gustara que dijeran eso de sus hijos? A nadie. Si usted hoy se fuera de esta vida, usted va tranquilo, que queda continuidad genuina en su siguiente generación. Respóndase usted solo, porque usted sabe. Si hoy fuera el último día y el Señor le place llevarnos, usted quedaría con, o sea, usted me podría decir, le podría decir al Señor: estoy tranquilo porque hay continuidad de fe en mi familia, hay continuidad de fe en mis hijos, hay continuidad de servicio en mi descendencia, hay continuidad de un hombre, de una mujer que te va a buscar y te va a servir. Eso usted y Dios lo saben muy bien. Mi deber es llamarlo a la reflexión, que cuando dejamos un buen legado, nos estamos asegurando una continuidad de vida, porque ellos no van a vivir su vida, no, por eso lo expliqué al inicio, pero sí, lo que usted sembró en ellos hará que no solo ellos, sino la demás persona mantenga vivo el ejemplo que usted les dio a ellos. Por eso Dios le dijo a la nación: cuando entren allá, porque la generación que entra a la tierra prometida no es la que sale de Egipto. Ustedes lo saben muy bien. Esa generación de Egipto, ¿a dónde quedó? Bueno, salvo Josué y Caleb, ¿dónde quedaron? El desierto fue el cementerio de ellos. Entonces, ¿quién fue la generación que entró a la tierra que fluye leche y miel? Fue la generación que nació en el desierto y que tenía menos de 40 años. Ellos fueron, pero esa fue la generación que entró. Y cuando entró, no es que la tierra ya estaba solo de ir a poner las estacas o sembrar las estacas y levantar la tienda. ¿Qué había que ir a hacer allá al otro lado del Jordán? Había que ir a batallar y pelear. Entonces, Dios le está hablando, le está previendo a la generación que ya entró a la tierra, pero le está hablando que reflexione sobre la generación de ellos, porque la generación que gozó de la tierra que fluye leche y miel fue la tercera generación, o sea, los hijos de los que nacieron en el desierto. Ellos llegaron a la tierra, y cuando llegaron a la tierra prometida, ellos ya no levantaron espada, porque ya la tierra había sido conquistada. ¿Por quién? Por sus padres. Y ellos oían que sus abuelos habían quedado ¿dónde? En el desierto. Y oían que Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. Pero como a esa generación no le había costado absolutamente nada, era peligrosa que se volviera materialista e indolente y se olvidaran de Dios, porque bien dice el dicho que al que nada le cuesta, ¿verdad? Por eso entonces Dios le dijo: dile a esa generación, repíteselo. Estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Segundo, del por qué necesitamos dejar un buen legado, es porque sin duda alguna cuando dejamos un buen legado,
la generación que dejamos será distinguida por sus frutos. ¿Cuántos anhelan que su generación sea bendita sobre la faz de la tierra? Pero el día de mañana lo que va a distinguir a nuestra generación son los frutos, o sea, las acciones, la conducta de esa nueva generación. No podemos decir que en general, pero un gran sector de nuestra sociedad vemos a los padres partiéndose el lomo. ¿Quiénes entienden esa expresión? Vemos a los padres partiéndose el lomo por dejar una herencia, pero vemos a los futuros herederos desocupados. Lo voy a decir de nuevo. Un gran porcentaje a nivel mundial hoy en día vemos a los padres partiéndose el lomo por dejar una herencia, pero vemos a los futuros herederos con una actitud displicente, indiferente. Dije, no vamos a generalizar, pero en gran medida es así. Y entonces eso nos lleva a una situación tremenda, y es que los padres están partiendo el lomo por dejar una herencia material, pero están descuidando el legado espiritual que le van a dejar a sus hijos. Lo voy a decir de nuevo. Los padres están, si quiere utilizar el lenguaje figurado, sudando gotas de sangre, partiéndose el lomo por dejarle una herencia, una carrera, un buen carro, una casa, un terreno, lo que usted quiera, pero se han descuidado en el legado espiritual que le van a dejar a sus hijos. Y si usted va conmigo en la historia que les estoy diciendo de la tierra prometida, los hijos van a buenas universidades, tienen, gracias a Dios, la bendición que Dios les ha provisto a través de sus padres, pero están viviendo lejos, desconectados de una verdadera comunión con Dios. Por eso, el Señor habla sobre esta imperativa acción de cada uno de nosotros, que preparemos la siguiente generación y dejemos un buen legado para que sean conocidos por sus frutos. Recabé una información que leí y encontré en internet sobre un hombre al que admiramos la mayoría de predicadores allá en el siglo XVII. Su nombre es Jonathan Edwards. Se dice que cuando Jonathan Edwards, usted lo puede buscar en cualquier buscador, predicaba, literalmente la gente se conmovía y la gente literalmente sentía que la tierra se abría porque había una unción tan especial en la vida de Jonathan Edwards. Estamos hablando siglo XVII y siglo XVIII. Jonathan Edwards, como va a pasarle a usted y a mí, murió, pero quedó su descendencia. Él se casó con su esposa, Sarah, y entonces la familia Edwards, Jonathan Edwards y Sarah Edwards, ministros del Evangelio en los Estados Unidos, en la época de la colonización y en la época de la independencia, dejaron un buen legado. Y ese buen legado no es solo retórica. Estamos hablando que por sus frutos serán conocidos. Y recabando información, quiero leerle para ustedes, porque se dieron a la tarea de investigar, a rastrear el árbol genealógico de Jonathan Edwards en 160 años atrás. Estamos hablando que le rastrearon su generación
desde 1840 hasta la actualidad aproximadamente. Y es interesante porque le rastrearon cerca de 450 descendientes. Permítame leerle. Jonathan Edwards, ministro del Evangelio, le rastrearon 450 descendientes en 160 años. 100 de ellos fueron abogados. Uno de esos 100 abogados fue decano de una facultad de Estados Unidos muy prestigiosa en el área de Derecho. 80 de esos descendientes fueron servidores públicos que pertenecieron a las distintas oficinas gubernamentales del gobierno de los Estados Unidos. 66 de ellos fueron médicos y uno de esos 66 fue decano de la Escuela de Medicina de una de las principales universidades de los Estados Unidos. 65 de los 450 descendientes de Jonathan Edwards fueron profesores de universidades. 30 de los descendientes, de esos 450 descendientes, fueron jueces. 13 de esos 450 descendientes fueron presidentes de los respectivos colegios universitarios en los que ellos estudiaban. 3 fueron alcaldes de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. 3 fueron senadores de los Estados Unidos. 1 fue controlador del Tesoro o del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Le pregunto, ¿esa descendencia se dio a conocer por sus frutos? Le pregunto, ¿esa descendencia se dio a conocer por sus frutos? Sí. Imagínense todo lo que le estoy leyendo de 450 descendientes. No le estoy diciendo gente perfecta, no hay ninguno, pero estamos hablando de hombres y mujeres que a través de su conducta honraron el legado que fue sembrado en sus corazones. Hermanos, Dios está interesado en bendecirlo a usted, pero también está interesado en bendecir a su siguiente generación. Pero al igual que el día de ayer les dije, no es algo automático, no es algo que se da de manera aleatoria o se da por accidente, es algo que requiere diligencia, constancia, permanencia con Dios hacia la palabra para que eso sea una realidad. ¿Cómo seremos recordados el día de mañana a través de nuestra descendencia? Debería de ser algo que debemos meditar en el Señor. Yo creo que ustedes, hermanos, se regocijan cuando ven a sus hijos preparándose y que Dios les permite coronar una carrera, emprender un negocio y poder tener éxito en el campo empresarial o en cualquier campo que ellos se abran espacio. Pero ¿cómo seremos recordados por lo que sembramos en el corazón de cada uno de ellos? ¿Qué clase de legado dejamos en el contexto de la familia? ¿Va a durar? ¿Será permanente? Porque hay otro tipo de resultados, como les dije, que son materiales, pero esos son perecederos. Pero nosotros estamos hablando de resultados que tienen una trascendencia eterna. La pregunta entonces es cómo dejamos un buen legado. Y para eso yo quiero proponerle sembrar 2 semillas para que su legado sea bueno. Vuelvo a ver a que está la par suya y dígale 2 semillas. Sembremos 2 semillas. La primera semilla, si usted quiere dejar un buen legado en sus siguientes generaciones, siembre en ellos la semilla del temor y la obediencia a Dios.
siempre en ellos la semilla del temor y la obediencia a Dios. Lo voy a decir una vez más. Siempre en ellos la semilla del temor y la obediencia a Dios. Porque el legado empieza en el corazón de ellos. El Salmo 112, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Lo voy a leer nuevamente. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es algo automático. Requiere compromiso, intencionalidad de nosotros que estamos formando a esa generación. Sembremos la semilla del temor y de la obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Nos asustamos cuando vemos una sociedad muy distinta a la nuestra, a la que nosotros conocimos en la época que fuimos jóvenes, en la época que nos criaron y que nos educaron. Lo dije el día de ayer para los que estaban presentes. Necesitamos desarrollar esa amistad con esta generación, aunque eso no implica practicar lo que ellos practican, sino entenderlos y darles unas palabras que alienten su corazón. Pero no podemos negar que estamos ante una generación en todo sentido muy diferente a la generación de la que nosotros venimos. Las costumbres son diferentes, los valores son diferentes, la forma de pensar es diferente. Y eso ha sido así en cada proceso de todas las generaciones que han existido sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué es lo que ha mantenido entonces a que una generación perdure? El temor a Jehová y el obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Porque aunque todo cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo mismo que fue dicho hace 4,000 o 5,000 años, sigue siendo dicho hoy para nuestro provecho. Lo mismo que fue dicho hace 5,000 o 6,000 años, sigue siendo para nosotros el día de hoy. La segunda semilla que tenemos que sembrar es el hecho de poder modelar la transformación que Dios ha hecho en nosotros. La segunda semilla que tenemos que sembrar es modelar la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Yo me voy a dirigir a Javi, diríjase que está a la par suya y dígale, aunque no lo creas, estás frente a un modelo de vida. Y mire, si no recuerda todo lo demás, yo anhelo que esto sí lo recuerde. Yo no le podría decir si recuerdo toda la teología que oí predicar a mi papá, porque no creo. No recuerdo todos los cultos a los que él me llevó. No sabe la capacidad, creo, de ninguna persona almacenar todo eso. ¿Sabe qué recuerdo? Y lo he dicho muchas veces, a pesar de las imperfecciones que él tiene como ser humano, es el modelo de vida que él me dio a mí. Vengo de un hogar desintegrado, pero nunca vi a mi papá con una mujer y otra mujer y otra mujer y otra mujer y otra mujer. Modelos.
Porque de repente uno dice, ay, a ver por qué el niño hace así. Revise si usted no hace así también. Revise si no le está aprendiendo a usted esos hábitos que muchas veces son malos. Ya lo he dicho que dicen los entendidos de homilética que cuando la gente no dice nada, o Dios está hablando, o no me estoy dando a entender, pero espero que sea lo primero. O sea, la mejor prédica que me dio mi papá no fue tanto todo lo que me metió en la cabeza, que claro que me sirvió, fue lo que yo vi en él. ¿Saben por qué yo hoy, donde quiera que yo pueda llegar a mis 42 años, sea a un restaurante, sea debajo de un palo, sea donde sea? ¿Saben por qué yo oro por los alimentos? Porque lo vi a él. ¿Saben por qué sus hijos muchas veces no lo hacen? Porque nunca lo ven a usted. ¿Saben por qué no se congregan? Porque a veces dejamos nosotros de congregarnos. ¿Saben por qué no sirven y aman a Dios? Porque muchas veces nosotros dejamos de hacerlo porque alguien o algo dijimos, ay, este pastor, tantas cosas que pasan en la iglesia. ¿Acaso la Biblia no dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Pero luego queremos que la siguiente generación ame a Dios, pero nos han visto a nosotros que pataleamos, que hoy caminamos, mañana damos 10 pasos para atrás. Eso no funciona así. Y también va para los que me están viendo por Facebook. No funciona así. No. Como que usted le dijera a su hijo, nunca tomé, y lo vea usted ahí con la pacha, ¿verdad? De espíritu libre o de Milton, ¿verdad? Y usted le está diciendo una cosa, pero le está modelando otra. ¿Cómo queremos que amen a la iglesia si nosotros no la amamos? ¿Cómo queremos que vivan en unidad si nos oyen a nosotros hablar y murmurar los unos de los otros? ¿Cómo queremos que sean generosos con Dios y nunca nos ven que somos fieles en los diezmos y en las ofrendas a nosotros? ¿Cómo queremos que Dios sea la prioridad para su vida si nosotros mismos les modelamos que cualquier cosa es más importante antes que nuestra comunión personal con Dios? Y lo vuelvo a decir para los que me están viendo, nunca he dicho que mi padre sea perfecto, ha tenido y sigue teniendo muchos errores porque es humano y yo tengo más. Pero lo que Dios usó fue el ejemplo que yo vi en él. Tres cosas recuerdo, así como que me las acaba de decir. Él me decía, Juelito, porque así me decía, todavía de vez en cuando me dice así. Me decía, Juelito, uno en la vida puede fallarle a Dios, porque somos imperfectos. Pero cuando le fallen, me decía, es cuando más rápido debes de aceptar tu error y pedir perdón. Pero a veces nosotros toleramos las cosas que hacen ellos y nunca les decimos, hijo, hija, eso que estás haciendo no es correcto. Nos hacemos los de los panes. Para los que me están viendo por Facebook, eso quiere decir que nos hacemos los desentendidos, por si me está viendo en otro país. Lo segundo que me dijo mi papá, yo era un niño de 10, 12 años, y él me decía, Juelito, en la iglesia vas a ver muchos errores, pero nosotros no seguimos a los hombres, nosotros seguimos a Dios. Y yo le puedo decir hoy que en 75 años de vida que tiene, nunca he visto a mi papá que murmure de su iglesia, del centro evangelístico. Nunca lo he oído hablar de ninguno en mal de sus pastores. Siempre he visto que ha dado su tiempo y sus ofrendas. O sea, este hombre no me ha predicado pura labia, me lo ha demostrado. Le pregunto, ¿ese es el ejemplo que le estamos dando a la siguiente generación nosotros?
Porque si usted vino ayer y oyó el mensaje, esa no es responsabilidad de nadie más. ¿Qué? ¿Más qué? Exacto. Porque son sus hijos, no son los de otros. Y lo tercero que me dijo mi papá, que nunca lo olvido, y eso sí me lo dice de vez en cuando, me decía: mira, hijo, yo no voy a tener que ser un profesional, pero la satisfacción más grande de mi vida, me decía, es que cuando yo muera, seas un siervo del Señor. Él no me decía que fuera pastor, me decía que yo pudiera tener una comunión con Dios. Eso me lo sembró tanto en mi cabeza. Y sí, por la misericordia de Dios, en muchas cosas Dios me ha permitido aprender, conocer, desarrollar. Pero como hubo alguien que me modeló, hermano, los aplausos son efímeros. Hoy lo aplauden y mañana, en vez de aplaudirlo, lo empujan para afuera. Las palabras bonitas son efímeras. El mismo que hoy le adula, mañana le mete una puñalada, porque los seres humanos somos cambiantes. El mismo que le dice forever, siempre voy a estar contigo. Usted lo sabe. El mismo que a veces lo abraza y lo besa, si lo hicieron con Jesús, habla a su espalda. Pero ¿sabe qué me enseñó mi papá? Todos te van a fallar, menos Dios. Es que estoy con 42 años. Ay, hermano, si yo le contara todo lo que hablan de mí aquí. Jóvenes, adultos, que me gasto los días en esto, en aquello, que nos vamos a pasear, que comemos, que sea. Ay, hermano, yo no fuera feliz, no viviera en paz, no les pudiera predicar. Y los sigo abrazando y saludando a todos con el mismo amor. Nadie creo que me pueda decir: ay, no, pastor, usted no. Pero yo estoy interesado que si funcionó en mí, funcione en la iglesia, en la siguiente generación. En medio de mis imperfecciones y defectos, que tengo mucho, aquí hay un ejemplo medio así, digamos, por lo menos llegando a 5, pero que funciona. Sembrar la semilla en ellos, que vean la transformación. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo. Pero imagínate que usted lo oye, que aquí habla en lenguas y también con esa misma lengua habla de su vecino, habla de su vecina. Y que galán que hablara cosas bonitas. Algunos hasta palabras que aquí no puedo repetir usan. Eso no funciona así. Así no podemos esperar un buen legado. Es que es antibíblico. Y entonces, ya lo veo bien serio, ¿verdad? No, ustedes saben que lo amo, hermano. Pero un día el Señor me va a pedir cuenta y me va a decir: ¿por qué no dijiste eso? Entonces mi deber es decirlo con amor. Y como decía alguien, si a alguien le sirve, écheselo a la matata. Que espero en el Señor nos sirva a todos. Porque estamos a tiempo de rescatar a nuestra generación. Quiero que para ir cerrando repita esto conmigo. Si educo bien a mi hijo, no tendré que criar
a mi nieto. Trascendental esto último que quiero explicar. Díganlo una vez más conmigo. Si educo bien a mi hijo, no tendré que criar a mi nieto. Porque por mucho amor que tengan los abuelos, si después de esto a algunos ya no les caigo tan bien, pero es que son sus nietos, usted no es el padre de ellos, usted es el abuelo de ellos. No es fácil, pero vale la pena el esfuerzo. Cuando educamos bien a esta generación, usted puede decir, y quiero explicar esta figura. Yo no le estoy diciendo que usted no ayude a sus hijos, y lo voy a decir bien claro. No estoy diciendo que sus hijos no lo pueden llevar un día que se quede con usted y ellos salir de vez en cuando como matrimonio. No estoy diciendo que eso no lo haga. No estoy diciendo que usted no le va a ayudar a chinearlo y a que una tarde se quede con usted. Tampoco, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted le va a decir a sus hijos, bueno, ese es tu problema, vos querías hijos. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando educamos bien a los hijos, a la primera generación, usted va a disfrutar a sus nietos. ¿Por qué? Porque usted tiene la garantía que sus hijos le van a inculcar a sus nietos lo que usted le inculcó a ellos. Pero el problema de nuestra sociedad es que como no se le inculcó a los hijos, ¿qué le toca hacer a los abuelos? Lo que muchas veces vemos, con la ayuda de Dios, viendo cómo remiendan la tercera generación para que no se les pierda también. No sé si me estoy dando a entender. Y esto no es señalar a nadie. Esto es, hermanos, hablarles en el nombre del Señor, que estamos a tiempo de dejar un buen legado. Abraham, si van pasando los músicos por favor. Abraham recibió la promesa que le darían una tierra para él. ¿Se acuerda usted cuando Dios saca a Abraham de la tienda y le dice, mira, y si puedes contar todas las estrellas, así va a ser tu generación, o si puedes contar cada uno de los granos que hay en la arena, así va a ser tu generación? Eso se lo dijo 430 años antes. Que esa promesa fuera una realidad cuando ellos salían de Egipto, que ya no era uno ni 120, que son los que llegaron a la tierra de Egipto, sino que ya eran más de 2 millones de personas. Dios le dijo a Abraham, tu generación será poderosa y bendita. Yo le hago esta noche un recordatorio. Dios le ha prometido a usted, Dios le ha dicho a usted que sus hijos son herencia de Jehová, cosa de estima, el fruto del vientre. No sé si usted cree eso. Pero las cosas no funcionan que el niño nació hoy y mañana tiene 30 años. Usted sabe que eso no es así, es un proceso. En el caso de Abraham, Dios cumplida, él no vio cumplido eso, pero Dios cumplió su promesa. Josué, que vendría a ser la 14ª generación después de Abraham, es el que introduce a la nación a la tierra prometida, ya que Moisés, el caudillo, había tenido que morir previo a entrar a la tierra prometida. 14 generaciones que pasaron para que se cumpliera un propósito. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Repita, ponga su mano aquí y diga, Dios no es hombre para mentir,
en lo que me ha prometido hacia mis hijos, hacia mi descendencia. Él no. 14 generaciones después se cumplió. Ahora, tengo que demostrarle el principio bíblico. ¿Sabe qué dice en todas las 14 generaciones? Si usted, pues no lo podemos leer por el tiempo, nos llevaríamos quizá más de una hora leyendo todas las citas. Usted las puede buscar. Pero ¿sabe qué dice en todas las generaciones desde Abraham hasta que Josué llega y los introduce en la tierra prometida? Es que dice la Biblia: y ellos esperaban la promesa que le había sido dada a su padre Abraham. Lo voy a decir de nuevo. La Biblia dice: y ellos esperaban la promesa que le había sido dada a su padre. ¿Qué significaba esperaban? Que mantenían la fe en Jehová, al que no veían, que creían que Dios iba a cumplir lo que les había dicho. Eso significaba que mantenían la comunión con Dios. Y 14 generaciones después, como Dios no olvida lo que promete y Dios lo cumple, ellos entraron a la tierra que fluye leche. ¿Cuántos anhelan que su generación llegue a la tierra que fluye leche y miel? Hoy no hablamos de una Canaán física, hablamos de la Canaán espiritual. ¿Cuántos anhelan que su generación alcance la bendición de Dios para su vida? Póngase de pie.